Humanos con Recursos en el primer programa de la temporada 2021, hablando sobre el fraude en el trabajo. Nuestro invitado aquí en vivo en los estudios es Matías Naón, que es director general del Berkeley Research Group. Bueno, y hablamos un poquito, bueno, sectores, industrias donde era más proclive, pero hablamos de sectores, hablamos de áreas, hablamos de compras, ventas, marketing, pero me falta una pregunta para terminar mi encuadre casi ingenieril, que es, sé los sectores, sé las áreas, los niveles, ¿no? ¿Qué pasa? El que está más abajo, el famoso robo para la corona, ¿no? Esto viene armado de arriba. Hay un tema también de dónde se da con más frecuencia a nivel jerárquico en una empresa. Sí, claramente. El robo para la corona es un tema interesantísimo porque no solo en relación a lo que realmente ocurre, sino en relación a lo que la gente, los empleados de la compañía perciben que puede ocurrir. En todas las empresas medianamente importantes deberían contar con una línea de denuncias anónimas. Me parece que es el canal formal más importante para evacuar las denuncias. Sin embargo, nos encontramos aquí en Argentina que la mayoría de la gente, las empresas las tienen pocos y cuando las tienen no se utilizan. Muchas veces nosotros cuando estamos investigando un fraude, la última fase de investigación justamente tiene que ver con entrevistar a gente que pudiera haber estado involucrada en el fraude o gente que estuviera cercana al fraude. Cuando empezamos a conversar surge muchísima información respecto al fraude que se habría cometido. Ahora hay mucha gente que no se anima a hablar por temor a que justamente alguien de más arriba que ellos pudiera estar involucrado en el fraude y tomara algún tipo de revancha. O que esa línea estuviera, digamos, dirigida justamente a quien estaba metido en el fraude. Tal cual, tal cual. Por eso la percepción de robo para la corona existe y mucho, y por otro lado, los altos mandos dentro de la compañía, me refiero a mandos gerenciales, existe casos en los cuales hay connivencia con los presidentes de las compañías. Son casos en los cuales estamos hablando multinacionales, Claro. claramente. Nos ha pasado un caso en particular que un presidente de una compañía nos contrata para investigar un fraude en el área de logística. El fraude se comprueba y nos dimos cuenta que el presidente, si bien no estaba involucrado directamente en este tipo de fraude, sí había algún grado de connivencia porque dejaba que ocurra este fraude con el objetivo de mejorar sus números a nivel venta. Ah, ahí está cuando el objetivo, esa retribución es muy alta, ¿no? Tienta Exactamente, mucho y exactamente. pasa el límite. Vamos a tratar de aportar soluciones, Matías. Es muy complicado, pero digamos, ¿cómo podemos prevenirlo? Y te voy a hacer dos grupos, porque creo que hace la cuestión. Uno tiene que ver con empresas, como hablábamos, multinacionales, y después la pequeña y mediana empresa, que no sé si lo trabajas, Sí, pero por bueno, supuesto. bueno, me parece que es otro mundo, Otro ¿no? mundo Otro mundo. totalmente distinto. ¿Qué una o dos recomendaciones podemos darle, si son las mismas, si son distintas? Hay una que es común para todas las compañías que tiene que ver con los controles. No solamente hacer controles, sino demostrar que estoy haciendo controles. ¿Control interno o control externo? Control interno. Interno. Me refiero a si yo estoy a cargo del área de compras, tiene que haber algún tercero que se encargue de verificar de que realmente las cosas se hagan bien, control por oposición entre las diferentes áreas, auditorías externas aleatorias una vez al año, hechas por una empresa independiente. Digamos, existen varios tipos de control. El riesgo cero no existe, pero el objetivo justamente es minimizar la exposición a la comisión de fraude. Bien, primero control, Sí, ¿no? O sea, ahora vamos a elegir vos. Si querés una pequeña y mediana empresa, una multinacional, ¿cuál es el segundo punto que tiene que tener en cuenta? una línea de denuncias anónimas. Bien. ¿Por qué? Porque generalmente, Perdón, me refiero a multinacional. está bien, la línea puede ser teléfono, mail, no sé, o uno en particular me recomendás vos. El medio es lo de menos. Ok. Lo importante es un comité que las reciba y que sepa discriminar entre denuncia real y ajuste de cuenta entre empleados. Uy, que también pasa en Argentina, Pero claro. por supuesto, por supuesto. Entonces, lo más importante es el know-how de aquellos del comité que reciba las Y ahí denuncias. dijiste otra cosa, a ver si estoy en lo correcto, que es un comité, o sea, no es una persona, es un grupo. Es un grupo que tiene que ser impar claramente, que pueda votar respecto de si avanzo con una investigación, la dejo on hold o la desecho. Bien. Dijimos control, la línea de denuncia y después alguna más, ¿podemos?
Yo te diría que esas son las dos Perfecto. más importantes. En el caso de determinadas compañías, el desarrollo de un área de cumplimiento es también un requisito a nivel gubernamental en muchos casos y son sujetos obligados y claramente sirve, aparte de ser área de cumplimiento, sirve como contralor. Bien, te voy a hacer una pregunta que creo que ya insinuaste antes, tal vez un poquito naif, pero bueno, tengo que hacerla. ¿Es Argentina? Mira, me río. ¿Argentina cómo está con el mundo? ¿Estamos igual que en el mundo o estamos peor en el fraude laboral? La tenía que hacer igual. Está bien, hay que meterse ahí donde duele. Sí. Claramente estamos peor que el resto del mundo, mucho peor. Dentro de Acepta- Latinoamérica estamos dentro de los países más corruptos de Latinoamérica. En las empresas estamos hablando. Estamos hablando en lo que es fraude interno. Bien. Y esto me lleva a que obviamente si hay un fraude en el sector público, hay una correspondencia en el sector privado de alguna manera, ¿o no? Absolutamente van los dos de la mano. Como comentábamos antes de estar al aire, el fraude o la corrupción es transversal a la sociedad. Es un tema cultural que está tremendamente arraigado. Y eso te iba a preguntar, tema cultural. En Argentina, ¿hay mayor tolerancia, ¿no? A decir, bueno, al fraude? En otros países es distinto, ¿no? Decir, bueno, mira, puede pasar, pero cuando pasa, digamos, hay tolerancia cero. Acá es, bueno, se robó un par de cajones que había ahí de cerveza, pero bueno, se llevó un par, ¿qué va a hacer? O sea, tenía sed, lo que sea. Es un tema muy interesante el que toca. Yo creo que incide en varios puntos. Obviamente la falta de control, la falta de pena sobre cualquier ilícito que se cometa. También hay una suerte de aceptación por parte de la sociedad respecto de determinados fraudes. No son, digamos, juzgados malamente por el resto de la sociedad. Y hay otro tema que es fundamental, que es la justicia o la falta de justicia en este caso. Claro, porque ahí también hay un poco de hipocresía, ¿no? Porque yo imagino en una empresa todos trabajando, hablando de la corrupción que hay y después tal vez nos llevamos un bloque de hoja que necesitamos para los chicos. O sea, en definitiva, ¿no? Absolutamente. Y sin ir No quería decir que yo me llevé alguna vez, pero bueno. sin ir a esos casos puntuales, yendo a casos un poquito más complejos, nosotros llevamos adelante la investigación, detectamos la o las personas que están involucradas en el fraude, presentamos esto frente a los accionistas, frente a los directores, y la pregunta es, ¿y qué hacemos con esto? Se trabaja con abogados, se trabaja en la preconstitución de pruebas, pero la primera pregunta que hace el director de legales es, yo sé que vamos a presentar esto en la justicia y probablemente tardemos 5 años, probablemente perdamos. Entonces, frente a eso, ¿qué respuesta tenemos? Es, claramente hay que dar un mensaje al resto de los empleados, porque si no ocurren casos en los cuales yo encuentro una persona cometiendo un fraude, la echo, le pago indemnización y eso se sabe en el resto de la compañía e incluso en la industria. Con lo cual tenemos que trabajar mucho en contra de eso. Para que te des una idea, un dato pequeño. Cuando yo comencé a trabajar en esta industria hace 25 años, la tasa de judicialización de casos de fraude era del 1%. ¿Y ahora? Ahora estamos alrededor del 15%. Bien, bueno, hemos avanzado. Nos quedamos sin tiempo. La pregunta es si se puede evitar el fraude. Hay que prevenirlo, hay que reducirlo. Control, línea de denuncias. Bueno, y dejamos tranquilo a todos los empleadores que se deben estar agarrando los pelos diciendo qué está pasando. El 90% es interno. Nos decía acá Matías Naón. Gracias por la visita, Matías. Al contrario, gracias. Un tema que no habíamos visto este año. Y nosotros nos vamos a ir porque estamos ya en el límite. Damos paso al vuelo de regreso. Ahora en vivo voy a pasar a saludar al señor Santiago Ponlecica, a la señora Gisela Larsen, que hace tiempo que no los veo, y nos vamos a volver a encontrar nosotros aquí en Humanos con Recursos la semana que viene, 4:30, después de desde el otro lado, como todos los miércoles. Chau.